y adicto al porno. Y yo creo que es de los vicios más peligrosos porque es un vicio invisible. Te agarras tu teléfono, te escondes en el baño y listo. Yo me volví un adicto, pero cosa seria. A veces puedo estar 1 hora consumiendo pornografía sin poder controlarlo y ponerle fin. Si ligar con una desconocida una noche fuera nivel 10 y acostarse con ella nivel 40, el cine para adultos puede sentirse como nivel 100. Es un estímulo artificial que hackea tu sistema de recompensa y dispara la gratificación inmediata por 5. Una adicción que en intensidad psicológica compite con algunas de las más poderosas que existen, como la misma heroína. Pero ¿cómo puedes volverte más dependiente de una ilusión visual que de una experiencia con una mujer real? Para entenderlo, solo hay una manera, y es analizando lo que le ocurre a John en Don John. John es el tipo de hombre que en teoría lo tiene todo bajo control, disciplinado, obsesionado con el gimnasio, constante en la iglesia, unido a su familia, respetado por sus amigos y con una increíble habilidad para llevarse mujeres a la cama. Él no improvisa cuando sale de noche, entra en un lugar, analiza el entorno y calcula qué chica es más viable y cuál podría ser una pérdida de tiempo. No busca conexión, busca eficiencia, se acerca rápido, escala rápido, evita conversaciones profundas y convierte la seducción en un sistema casi matemático. Si ella hace A, tú respondes con B, ella hace C, tú haces D. Y funciona, siempre funciona. Puede pasar de 0 a 100 con una desconocida en cuestión de horas, pero hay un detalle que rompe todo el patrón. Cuando finalmente está con ellas, no disfruta casi nada, porque su sistema cerebral de recompensa ya fue entrenado por una estimulación artificial mucho más intensa, más perfecta y más controlable. En la pantalla no hay imperfecciones, no hay pausas incómodas, no hay inseguridades, no hay olores, no hay expectativas que cumplir. Y cuando tu cerebro se acostumbra a ese nivel exagerado de dopamina, la experiencia real empieza a sentirse insuficiente. No porque sea peor, sino porque no puede competir con una fantasía diseñada para superar la realidad. Las mujeres reales tienen imperfecciones naturales que, si bien son normales, se alejan de la percepción masculina adicta al estímulo visual perfecto. Al ser religioso, John confiesa sus pecados buscando un perdón externo que lo libere momentáneamente de la presión que él mismo siente al repetir el mismo ciclo de recaída. Incluso cuando entrena, reza para transformar ese arrepentimiento en dolor físico, como si pudiera compensar la caída castigando el cuerpo. Y de hecho, muchas personas que intentan dejar la masturbación adoptan el mismo mecanismo. Por cada recaída se obligan a hacer 50 flexiones, sentadillas o cualquier ejercicio que genere dolor, intentando que el cerebro asocie el impulso con una consecuencia negativa. La lógica es simple: a más dolor, menos deseo de repetir la conducta. Si el placer trae castigo, el cerebro debería aprender a evitarlo. Aunque, como verán, no siempre funciona, pero al menos le permite construir músculos. Cansado del mismo vacío, John decide intentar hacer algo distinto, una relación estable. Tal vez, si se enfoca en una sola mujer, si construye conexión en lugar de acumular conquistas, el sexo vuelva a sentirse real. Para los hombres buscar es fácil, nos gusta la difícil, así que buscamos a la chica de rojo, la que previamente nos rechazó en la discoteca. Averiguamos todo sobre ella y concretamos una cita. Y cuando John la ve, activa el mismo patrón de siempre. Invade su espacio, le toca la espalda, sostiene la mirada más de lo normal, se inclina hacia ella esperando que el beso ocurra casi por inercia y la guía físicamente hacia la mesa. No porque esté sintiendo algo profundo, sino porque aprendió que el contacto constante acelera los resultados. Tienen una breve charla donde ella insiste en saber cómo la consiguió. John se resiste a revelar todo el trabajo intenso de investigación que hizo para encontrarla, porque para un seductor nato admitir obsesión es casi un suicidio. No quiere parecer necesitado y mucho menos quiere darle poder a ella para que se suba en un pedestal. Intenta convencerla de que fue ella quien, estando ebria, le dio todos esos datos, pero finalmente termina aceptando que sí, que en realidad le pareció interesante y la buscó en Facebook. Bien, pregunté por ti porque quería acostarme contigo. ¿Es lo que quieres que diga? Bueno, al menos está siendo honesto. Y aquí pasa algo curioso: su honestidad brutal, directa, sin rodeos, terminó funcionando mejor que cualquier técnica implícita de manipulación. No solo porque aumentó más su interés, sino porque la convenció de que con él las experiencias serían mucho más intensas y terminan saliendo al cine. Ella la pasó increíble, fascinada viendo el romance de la película, pero para John era una pérdida de tiempo.
una fantasía social construida. Lo que realmente le interesaba era besarla, y con eso estar un paso más cerca de descubrir si con ella podría sentir el mismo nivel de placer que percibía en los videos. Días después la buscó para ahora sí llevar las cosas al siguiente nivel, sabiendo que esperar un poco le daría más probabilidades de concretar, pero ella lo rechazó diciendo que iba demasiado rápido, que necesitaba integrarlo primero a su círculo social cercano antes de pasar a la intimidad. Para alguien como John, tan acostumbrado a escalar rápido, esto lo descoloca por completo. Él siempre había tenido el control del ritmo, se acercaba, generaba tensión, aceleraba y concretaba, pero ahora es ella quien lo frena, quien impone requisitos que debe cumplir antes de pasar a la acción, sabiendo que si se entrega demasiado rápido corre el riesgo de convertirse en una más de su lista, y que si se resiste intensifica el deseo. En teoría, esa espera debería aumentar sus ganas, elevar sus expectativas y hacer que la experiencia sea mucho más intensa. Solo así, quizás estar con una mujer real podría llegar a ser más placentero que el estímulo artificial al que su cerebro ya está acostumbrado. Mientras, para no perder la costumbre, nos desahogamos con un material de apoyo básico pero efectivo. Usamos las fotos de Facebook de Bárbara. Aquí lo que importa es ser recursivo. John acepta la regla de Bárbara de pasar tiempo con los amigos de ambos, pero todo se queda en besos largos, pantalones manchados por el roce y los manoseos. Siempre llegan al límite, pero nunca terminan de cruzar la línea. Cansado de ese juego y entendiendo que lo de conocer a la familia antes de hacerlo va completamente en serio, no le queda de otra que avisar en su casa que pronto llevará a su novia y también empieza a convivir con la familia de ella. John sabe algo que muchos hombres aprenden tarde. A veces no se avanza presionando, sino retrocediendo, dando pasos atrás para que sea ella quien tome la iniciativa, y funciona. Bárbara aparece en su apartamento lista para liberar todo ese deseo reprimido que llevaba semanas acumulándose. Este es el momento clave, la prueba definitiva. Aquí comprobaremos si tener relación con una mujer real que te gusta puede superar la fantasía perfecta detrás de una pantalla. Y la respuesta es no. El mismo vacío, la misma insatisfacción, demasiada expectativa para tan poco placer. Pese a estar enamorado de Bárbara, John tuvo que recurrir a la pornografía para suplir esa necesidad que quedó latente, pero esta vez Bárbara lo encontró en el acto. Enfurecida, le grita mencionando que él es un asco de hombre y le hizo jurar que jamás en su vida lo volvería a hacer, o de lo contrario, la perdería para siempre. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo. A muchas mujeres le genera una mezcla de repulsión e inseguridad descubrir que sus parejas consumen este tipo de contenido. Es un golpe directo a la autoestima. Las hace sentirse insuficientes, como si no fueran lo bastante deseable para saciar por sí solas el deseo de un hombre. El rechazo puede ser tan fuerte que no solo terminan la relación, terminan odiando al hombre por el simple hecho de consumir ese material. Para entender mejor esa reacción, me infiltré en una comunidad de confesiones femeninas donde mujeres hablan abiertamente sobre lo que piensan otras cuando encuentran a sus parejas haciendo este tipo de acto y piden todo tipo de consejos. Estas son algunas de las confesiones que encontré. Me genera mucho asco que mi novio sea un adicto al porno. Sabes desde que estamos juntos que a mí me molesta y me hace sentir mal, me da mucha inseguridad y sin embargo al día de hoy lo sigue defendiendo diciendo que es normal. Carita llorando. Mi novio me terminó por llamarlo pajero de mierda, porque mientras le hacía un canto se puso a ver porno. Le encontré a mi novio un grupo de WhatsApp con los amigos donde se envían fotos y videos porno. ¿Es normal esto? ¿No les parece asqueroso? Mi novio desde hace un tiempo atrás no quiere tener relaciones conmigo, pero lo suelo encontrar masturbándose a escondidas de mí. Opiniones. También encontré un par de soldados caídos y ni se alcanzan a imaginar las barbaridades que había ahí. El hecho es que esto puede causar un impacto en las mujeres más fuerte de lo que imaginamos, generando una gran inseguridad en ellas. Por suerte, John hábilmente mencionó que nunca jamás lo volvería a hacer, e incluso lo juró. No es que no pueda parar, solo pienso, ¿por qué debería? Hermano, es que realmente contra esto no hay fuerza de voluntad que valga. El psicólogo Gabor Mate no se equivocó cuando dijo dejar el equivale a arrancarse una pierna sin anestesia. Ahora bien, como Bárbara pasaba mucho tiempo en su casa, John estaba limitado para consumir ese contenido, pero se las arregló para verlo en otros lugares, como en el carro o en la universidad, donde justamente fue sorprendido por Esther, a quien le dio curiosidad verlo consumiendo material para en plena clase. Ella intentó hablarlo con él, pero John fue rotundamente esquivo. John presentó a su chica a la familia, aunque fue más su padre el que quedó sorprendido por lo joven y hermosa que esta era.
John todavía guardaba las esperanzas de que, involucrándose emocionalmente y construyendo un vínculo más profundo con Bárbara, podría preferirla por encima de los videos sin saber el terrible desenlace que le aguardaba. Esther, la chica que lo había descubierto viendo este tipo de videos, se acerca a él con la intención de regalarle un video de una actriz para adultos llamada Brigitte. Según ella, es un verdadero espectáculo de mujer, capaz de hacer cosas increíblemente excitantes. Básicamente, ella le sugiere que si va a consumir contenido, al menos que lo haga de calidad, que sea a lo grande. Es de dominio público que la adicción a este tipo de material no es exclusiva de hombres. Muchos se sorprenderían al descubrir la enorme cantidad de mujeres que también sienten una fuerte atracción hacia estos estímulos. Algunas lo han admitido abiertamente, pero la mayoría lo mantienen en secreto. Consumo bastante, ¿no? Por lo menos 3 veces al día me estimulo. Porque ahí el sexo es fácil. No existen conflictos, todos gozan igual. Yo empecé a ver esto desde que tenía una temprana edad. Algunos dirán que es porque es fácil de conseguir, otros porque es la única forma de cumplir fantasías que nunca se atreverían a vivir en la realidad. Algunos lo hacen porque no tienen otra alternativa y otros porque lo ven como una forma de desahogarse. Pero lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con el placer, tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que cuando lo entiendas hará que cuestiones no solo a John, sino a ti mismo. La abstinencia empezó a pasarle factura. Al hacerlo cada vez menos, empezó a pensarlo cada vez más. Con esto, la compulsión se intensificó. Todo lo que veía lo asociaba con el contenido para adultos. Cualquier estímulo se convertía en un disparador. Incluso durante una simple charla con Bárbara, su mente no estaba ahí. Estaba atrapada en los videos prohibidos. Su cerebro límbico le gritaba que se encerrara a consumir otra vez. No podía concentrarse en absolutamente nada. La ansiedad lo nublaba todo, hasta que no aguantó más y tuvo que ir a su cuarto a desahogarse. Esta es la fase 3 de la adicción, el momento en el que cualquier cosa se convierte en un detonante. Una foto de Facebook se vuelve una excusa para ir a Google. Un video normal nos termina llevando al mismo lugar. E incluso ver a alguien atractiva activa el impulso. Lo que antes era suficiente ya no lo es. Nuestra mente ahora necesita más, algo más intenso, más bizarro, más impactante, solo para sentir lo mismo que antes. Y aquí es donde perdemos el control, porque empezamos a justificarlo. Decimos que es normal, que no pasa nada, pero en realidad ya no lo decidimos. Ahora es un impulso que nos domina. Por error, John previamente había usado el computador y se le olvidó apagarlo. Bárbara entró a su habitación, vio la pantalla encendida y al revisar descubrió que John visitó 42 páginas pornográficas en un solo día. Con lágrimas en los ojos le gritó que era un degenerado, un desvergonzado y un perdedor por tener que ver cochinadas como esta teniendo una mujer tan sexy y hermosa como ella. La discusión escaló hasta romperlo todo. Bárbara sintió que aquello estaba destrozando su autoestima y le dijo en la cara que era poco hombre. Acto seguido se marchó poniendo fin a su relación. John, dolido y agotado, decide que va a terminar con esa situación de una vez por todas. Saca un poco de fuerza de voluntad y se tira 11 manazos consecutivos. Hasta ahora, mi récord eran 10 en un día, pero hoy llegué a 11. Y yo me quito el sombrero ante John porque 11 es un récord al que yo no pude llegar. Yo en mi prime, en mi peak, llegué a 7, pero en mi prime, en mi mejor momento, yo realmente era un duro y no pude seguir aumentando mi récord porque me lesioné. Me saqué las muelas cordales y me las serené y eso me hizo daño. Lastimosamente me tocó bajar el nivel y nunca me pude recuperar, así que 7 fue mi máximo récord. John, una vez estando libre, volvió a las andadas. La mejor medicina para un despechado es amigos y discotecas, la combinación perfecta. Sin perder el tiempo, hace contacto visual con una chica hermosa, no deja pasar ni un segundo para ejecutar su plan y va directo hacia ella. En un par de minutos ya están bailando, luego besándose y luego después camino a casa para terminar la noche con locura. Él no lo dejaba al azar, todo era un juego de técnicas que facilitaba increíblemente la manera de acostarse con chicas. A veces la confianza y el aspecto no bastan, también debe tener un as bajo la manga. Al día siguiente fue a la iglesia a confesarse por haber golpeado la ventana de un carro, por ver contenido para adulto y por autocomplacerse 35 veces en solo 4 días. También aprovechó para decirle a sus padres que la relación había terminado, matando la ilusión de su madre de tener nietos, pero al mismo tiempo dejando abierta la posibilidad de llevar una nueva chica a la casa en caso de que volviera a poner las mismas condiciones. Fuera de eso, cuanto más se hundía en ese mundo, más empezaba a cambiar su forma de ver la realidad. Ya no era lo mismo, andaba malhumorado peleando con todo el mundo.
con desconocidos en la calle, con su familia, con sus amigos, incluso consigo mismo. Lo que antes le daba escape, ahora le estaba quitando la paz. Su cerebro estaba saturado de dopamina, mientras el cortisol, la hormona del estrés, se mantenía peligrosamente elevada, dejándolo en un estado permanente de irritación y desequilibrio. Todo le fastidiaba, todo se sentía vacío. Para él el mundo perdía color y se llenó de tanta negatividad que se quejaba por todo, como si caminara con una nube gris encima. Este es uno de los síntomas más claros de que ya entramos en una fase peligrosa de adicción impulsiva. John va a la universidad donde se encuentra con Esther. Sin rodeos la encara, sabe que ella es diferente, más abierta de mente. Después de todo, fue ella quien le regaló el video y quien empezó a hablarle de ese mundo sin filtro. La tensión entre ambos crece y rápidamente terminan teniendo relación en su carro. Pero lo importante fue lo que pasó después. Cuando todo termina, ellos hablan un poco acerca de las adicciones, la pornografía y el proceso que él ha vivido luchando con este fenómeno por dentro. Y es Esther quien le hace unas preguntas que lo desestabiliza por completo. ¿Crees que lo tienes bajo control? ¿Has pasado un solo día sin ese contenido? Y luego la más incómoda de todas, ¿alguna vez te has el ganso sin ver videos? Esta última pregunta descolocó por completo a John porque no solo no podía parar, sino que hacerlo sin los videos perdía completamente el sentido. Aún así decidió intentarlo, tomó el poco control que le quedaba y cerró el computador. Salió a un centro comercial para intentar distraerse, pero incluso ahí las revistas y las imágenes le recordaban lo mismo. Era como si el mundo entero estuviera diseñado para hacerlo caer. Aún así, resistió. Y cuando finalmente fue a ver a Esther esa noche, estaba completamente desatado, con toda esa tensión acumulada, desesperada por liberarse. Terminaron en la casa de ella y fue ahí donde John admitió la verdad, que llevaba una semana sin estimularse, intentando hacerlo sin depender de los videos, pero era un fracaso total. Lo único que lo hacía perder el control era ese estímulo visual. Sin eso, su mente funcionaba diferente, más clara, más presente. El impulso seguía ahí, pero ya no era el mismo. Y toda esa energía que antes desaparecía, ahora se estaba acumulando, creciendo cada vez más en silencio al punto de ser capaz de contagiar de placer a las mujeres cercanas, como le sucedió precisamente con ella. La energía no desaparece, se acumula. Y el cerebro la transmite sin decir una sola palabra. Es un fenómeno conocido como resonancia límbica. Dos sistemas nerviosos entrando en el mismo estado sin tocarse. Por eso, cuando alguien acumula suficiente tensión, el otro puede percibirlo. No con la mente, sino con el cuerpo. Y cuando ocurre, la otra persona puede sentir esa sensación de deseo, aunque no entienda por qué. Esther menciona un bombazo clave. Para sentir placer real con una mujer mucho más allá de cualquier pantalla, debes conectar tu alma con la de ella, traspasar el plano físico y dejar de enfocarte en su cuerpo para entrar en la sinergia mutua. Es ahí donde nace el verdadero placer. Esto deja pensativo a John y se mete al baño a contemplar la situación y a preguntarse cómo se supone que se puede tener relaciones más allá del cuerpo. Y acto seguido comienza una conversación profunda sobre las relaciones fracasadas y los problemas personales. Entre más íntimas eran las preguntas, más crecía la conexión entre ambos. Esther menciona que vivía sola porque su esposo e hijos murieron hace un año en un accidente automovilístico. Mostrar ese lado vulnerable la llevó a un estado emocional en la que empezó a hacerle cumplidos sinceros a John, y él, por primera vez, sintió que alguien se preocupaba genuinamente por él, algo que se sintió tan real que fue inevitable terminar haciendo el amor, pero esta vez yendo más allá, no solo por placer, sino por conexión emocional. Por primera vez sintió que había traspasado el plano físico y entrado en un estado casi tántrico, un placer emocional difícil de explicar con palabras. Al día siguiente su mundo había cambiado por completo. Ahora sonreía, cantaba en el carro, la vida parecía más ligera. Aprovechó para ir a la iglesia y confesarle al padre esta nueva realidad que estaba sintiendo. Algo difícil de entender, pero profundamente placentero de vivir. Tuve sexo, pero fue diferente, no fue solo sexo, fue como... Es difícil de explicar. Después de un largo día de ocupaciones, de pasar tiempo con su familia y de hacer deportes, John convoca a Bárbara a una cita. Una vez allí, se disculpa por los errores cometidos durante la relación, pero para Bárbara eso no es suficiente. Según ella, no puede convivir con las mentiras. John intenta recuperarla usando técnicas de manipulación, haciéndose la víctima y mencionando lo difícil que es convivir con una adicción. Pero Bárbara ya está en otro punto. Decide marcharse y le pide que por favor no la busque más. Con
Con ese rechazo, John decide volver con sus amigos, hablar con ellos, disfrutar un poco y despejar la mente. Pero al llegar a casa, ve el computador encendido y lo único que se le viene a la cabeza es Esther. Lo mucho que le gusta cómo ella lo mira a los ojos, cómo solo conversar con ella lo excita como nunca, como si estuvieran conectados en un nivel más profundo, casi intelectual. Además, al ser una mujer mayor, no se cohíbe de cruzar límites que van más allá del simple placer físico. Al mismo tiempo se siente confundido porque no sabe si lo que está sintiendo es eso que le llaman amor verdadero, pero lo que sí sabe es que cuando está con ella el mundo deja de existir. Es como entrar en una burbuja donde solo están ellos dos. Él se pierde por completo en ella y ella se pierde por completo en él. Cuando usas pornografía, tu cerebro te paga, no con felicidad, sino con expectativas, y esas expectativas son aditivas. No existe mujer alguna sobre la faz de la tierra que pueda competir con estándares reprogramados artificialmente en tu mente. Digo esto para terminar de una vez por todas con esa eterna búsqueda de perfección que nosotros tenemos y que difícilmente llegará. Puedes disfrutar del proceso, sí, y quizás en algún momento encontrar a alguien con un nivel de conexión y sinergia tan profundo que el placer carnal se transmute y experimentes la felicidad real, esa que solo existe detrás de hacer el amor desde el sentimiento y no desde la exigencia. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.